Hola familia, el día de hoy grabaremos nuestro podcast número 11, un número que además me encanta porque es el mismo número del día de mi cumpleaños. Pero además tenemos a una invitada de honor, estamos de manteles largos, la tenemos por segunda ocasión. Ella es logoterapeuta y psicoterapeuta gestalt y psicoterapeuta individual y de pareja. Mi Gaby Yepes, Gabriela Yepes. Hola mi Gaby, ¿cómo estás? Vale, muchas gracias. Bien, muy contenta de estar aquí, muy honrada de que sea nuestra segunda vez juntas en este espacio, así que encantada. La segunda de muchas que nos faltan. Eso espero, eso espero. Mientras tú no me corras, yo aquí estaré. Güey, muchas gracias de verdad. Y le quiero compartir, familia, que el día de hoy elegimos Gaby y yo un tema que surgió en alguna otra conversación que tuvimos, en donde anteriormente habíamos definido que habláramos de otra cosa y cambiamos el ritmo. Y cambiamos el ritmo porque vimos que de lo que vamos a hablar es un tema muy interesante, es un tema muy sensible. Y el día de hoy vamos a hablar de la vulnerabilidad. Y me encantaría, Gaby, si pudiéramos empezar, porque tú nos pudieras definir qué es la vulnerabilidad. Ujú. Me parece un buen punto de partida, Ale. Y sabes, a mí me gusta, me clarifica mucho cuando buscamos acercarnos a un concepto y comprenderlo mejor, irnos a la etimología, porque nos aclara muchísimo. Cuando hablamos de vulnerabilidad, viene del latín. Por una parte, vulnus, que significa herida, y por otra parte, habilis, que significa posibilidad. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad, nos estamos refiriendo a la posibilidad de ser heridos. Eh, de base, digamos que nacemos vulnerables por constitución, somos vulnerables. Sí, digamos que es una condición ontológica del ser humano. Somos vulnerables. Y cuando digo somos vulnerables y es una condición nuestra, quiero decir que es algo que no podemos cambiar. Es algo que hay que aprender a reconocer y asumir como propio. Porque solo si lo reconocemos como propio y lo asumimos, vemos como las partes luminosas, la posibilidad precisamente que nos brinda nuestro ser vulnerables. ¿Y cómo identificamos, Gaby, que estamos vulnerables? Ok, piénsalo en ti. Cuando tú te has sentido vulnerable, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo has detectado en tu persona? Cuando dices, ay, me siento vulnerable. Mira, me lo estás diciendo y nada más de preguntármelo, sentí todo mi cuerpo chinito, ¿sabes? La pregunta fue, ¿cómo me siento cuando me siento vulnerable? Ajá, es decir, tu cuerpo chinito. Y me da miedo. Ok, emocionalmente miedo. Me ¿Y dio qué piensas? ¿Qué piensas cuando te sientes vulnerable? ¿Qué tipo de pensamientos vienen a ti? Pues que a lo mejor no quisiera que todo el mundo se diera cuenta que estoy vulnerable. Ok, entonces de entrada quisieras no mostrar tu vulnerabilidad, porque si la muestro, si me muestro vulnerable, ¿qué? Me pueden lastimar, a lo mejor me pueden lastimar o a lo mejor en algún momento puedo recibir información o cosas que no quiera recibir, ¿no? Okay. Nos lo acabas de explicar con muchísima claridad lo que es la experiencia de la vulnerabilidad. Es decir, una es la vulnerabilidad como tal, como una característica ontológica, como un constitutivo del ser humano, y otra es la experiencia de la vulnerabilidad, que es cómo experimento yo esta condición humana de ser vulnerable. Y tenemos diferentes vivencias acerca de esta condición. Tú ahorita nos describes con mucha claridad cómo la vulnerabilidad la identificamos a nivel corporal, ¿no? Es decir, hay sensaciones que aparecen cuando me siento vulnerable. Tú decías, me pongo chinita, ¿no? A veces sentimos aquí como un hoyo en la panza, a veces sentimos angostura en la garganta, a veces sentimos que nos hacemos así como chiquitos, como que nos encogemos.
Y así, cada persona experimenta la vulnerabilidad de una manera distinta, ¿no? Como desde nuestra propia unicidad. A nivel emocional, tú dijiste miedo. Y es como el miedo como la gran emoción que deriva en un chorro de sentimientos. Miedo, podríamos decir, siento temor, estoy asustada, me siento frágil. Y a nivel pensamiento, porque somos así tridimensionales, a nivel pensamiento aparecen frases como la que tú decías, ay, que nadie se dé cuenta, ¿no? Es que si me muestro vulnerable, no me vayan a herir, no me vayan a ver débil. Entonces, es una experiencia por eso tan honda, porque es abarcadora, como todas las experiencias impactan en mi cuerpo, en mis emociones y en mi pensamiento. Este ser espiritual que soy, todo yo, resuena ante mi vulnerabilidad. Y ahorita que te escucho, también me doy cuenta que, digo, voy a platicar de mí porque preguntaste y creo que eso hace como muy vivencial la experiencia. Y ahorita que te escucho, comprendo que también en la gran mayoría de mi vida, de mis momentos, soy una persona muy transparente también. Y entonces esto me lleva a preguntarte que hablando de la vulnerabilidad, hay muchos mitos, hay muchas creencias. Mm, ¿Tú qué podrías platicarnos acerca de esto? Ujú. A mí me parece que hay particularmente un gran mito del que derivarían muchos otros. Y este gran mito es vulnerabilidad igual a debilidad. Es como ser vulnerable me coloca en un lugar de desventaja. Ser vulnerable me coloca en un lugar de debilidad. No es una condición. Yo soy este ser limitado. Desde que nací, soy limitado, soy imperfecto. No puedo controlar las cosas, no puedo resolverlo todo, no lo sé todo, no puedo defenderme ante todo. Soy vulnerable en mi cuerpo, en mi físico. Lo acabamos de vivir, una experiencia larga y honda de 2 años, de la que todavía no salimos. Pero ¿cómo podemos ser tan vulnerables físicamente ante el COVID? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo esta cosita puede meter en jaque la humanidad? Es decir, físicamente nuestro organismo es vulnerable. No somos superpoderosos, no podemos con todo. Lo notamos, por ejemplo, con cómo se va degenerando nuestro organismo con el paso de los años. Por eso el adulto, y no, ya no digamos el adulto mayor, nos vamos sintiendo cada vez más vulnerables porque pasan cosas en nuestro cuerpo, ¿no? Desde físicamente hay una transformación, aparecen signos de envejecimiento como las arrugas, como se marcan las comisuras de los labios, de pronto amanecemos con un dolor de panza que dices, ¿cómo es posible? O con un dolor de espalda, esto antes no me pasaba, ya no rendimos igual, ya no dormimos igual, ya no procesamos igual los alimentos, ¿no? Entonces, físicamente somos vulnerables, digamos, nuestra vulnerabilidad se refleja en el cuerpo. Nuestra vulnerabilidad se refleja en nuestras emociones. O sea, me pasan cosas si me rechazan. Me pasan cosas si tú haces una comida con nuestro grupo de amigas y resulta que invitas a todas, menos a mí o a otra persona y a mí. No me es fácil decir, vale, no me invito. Me duelo, me hiero, porque yo quiero estar en tu mundo. Entonces, no soy débil, hablando de ese mito, no soy débil por ser vulnerable. Sí hay una debilidad, no una debilidad, perdón, una fragilidad. Sí hay una imperfección, sí hay una capacidad limitada. Es decir, en el mundo de las relaciones, por ejemplo, que es cuando en donde vemos muy clara la vulnerabilidad también, es vulnerable, es mostrar. Tú hablabas ahorita de ser transparente. En tu transparencia tú te muestras. Y entonces, cuando me muestro no solo mis luces, muestro mis sombras. Por eso te decías naturalmente hace rato por protegerme. No quiero que me vean vulnerable porque quién sabe qué me descubrir de mí.
Claro. Y al descubrirme, no solo en mis luces que gustan a todo el mundo, sino en mis sombras, ¿qué tal que no gusto? Entonces, si tú no me invitas a esa comida de nuestras amigas, claro que no me siento, no solamente no me siento incluida, podría también hasta sentirme excluida. Ujú. Entonces, tú podrías decir, ¿cómo? Tu intención era invitarme, pues todas somos amigas. Pero resulta que en el momento que armaste el chat del grupo, ¿no? Comida Ale cumple, comida Ale Navidad, ¿no? Resulta que no te diste cuenta que no registraste mi nombre. Entonces, para ti es un hecho que yo voy a la comida, que estoy incluida, y yo, de mi miedo al rechazo, a no ser incluida, que no me quieras, a no pertenecer, que ahí está mi vulnerabilidad, puedo hasta elaborar historias. Y en mi pensamiento digo, ¿pero qué hice? ¿Será que? Y en ese será que caben mil cosas. ¿Mm? Ya, ahorita que hablabas decías, es más, te corregiste, hablaste de debilidad y de fragilidad y corregiste. Ujú, ujú. ¿Por qué? Porque es diferente. Probablemente hasta mi inconsciente habló. Estabas hablando justamente, tú me preguntabas de qué mitos se asocian con la vulnerabilidad y yo te dije, el más importante, debilidad. Y mira, Freud diría lapsus lingue, ¿no? Dije no, fragilidad. ¿No? Justamente la distinción es esta, ¿no? Débil es como no tengo fuerza para, ¿sí? La debilidad está asociada como con esta impotencia de no puedo hacerle frente a algo, ¿no? Como chafa, débil. Es un mito peyorativo de la vulnerabilidad. Ok. Cuando hablamos de fragilidad, hablamos de esta misma impotencia en el sentido de no poderlo todo. No podemos todo. Incluso hay teorías a nivel cognitivo de las diferentes inteligencias. Hay quien es más apto en lo artístico, hay quien es más apto en lo social, hay quien es más apto en lo artístico. Es decir, no todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos las mismas capacidades. Y de ahí nuestra vulnerabilidad. Vulnerabilidad en todos los términos, en el económico, en el social, en el intelectual, pero particularmente esto, en el mundo de las relaciones. Somos altamente vulnerables porque somos relación, la relación nos define. ¿Y cómo identificas en estas relaciones que, que debes de abrir esta vulnerabilidad y cuándo no? ¿Cuándo es cuando tu corazón o tu cabeza o tu alma pues te dice, aquí sí muestra tu vulnerabilidad y aquí, para? Uh -huh. Ok. Yo creo que precisamente hablando de la experiencia personal, tú y yo tenemos una experiencia personal súper linda en ese sentido. Es decir, eh, yo me siento contigo en un espacio seguro, fíjate cómo asocio vulnerabilidad con seguridad. Yo me siento contigo aquí y en otros espacios segura como para mostrarte quién soy, para mostrarme. Ale conoce a Gaby y yo he sentido lo mismo de ti. Gaby conoce a Ale. ¿Qué quiere decir esto? Yo me siento en un espacio, en una relación, frente a los ojos de Ale, puedo ser la que soy, con mis luces y mis sombras. Y puede haber cosas que a Ale no le gusten de mí. Es decir, puede haber esto, ¿no? Hay aspectos de Gaby que me gustan, hay aspectos de Gaby que no me gustan. Puede haber aspectos de Gaby incluso que te cuesten trabajo. Sin embargo, toda Gaby está bien, así como es. Y yo sé que puedo mostrarme y tú incluso vas a cuidarme del no lastimarme, porque sé que me aprecias y me parece que lo mismo pasa contigo. Entonces, algo pasa, intuimos nosotros, ¿no? Esto que hay en nuestro mundo de relaciones, desde lo cual decimos, este es un lugar seguro. Sé a quién dejar entrar a mi casa interior. Si hacemos ese símil, ¿no? Yo soy mi casa.
No dejo entrar a mi casa a cualquier persona que acabo de conocer o a alguien que miro como juicioso. No, invito a mi casa a aquellos que siento que pueden entrar y respetar esa casa. Incluso hay espacios en mi casa, ¿no? Habrá quien yo pueda recibir en el jardín, habrá quien pueda entrar al vestíbulo, habrá quien hasta decimos, ¿no? No, métete hasta la cocina y puedes entrar. Si llega Ale, claro, pásale, Ale, ya le se puede meter y hacer un cafecito y sacar a ver qué galletas hay en la despensa, con toda confianza. Pero eso no lo puedo hacer con todo el mundo. Podemos ir a mi recámara incluso. Te quiero enseñar mi edredón nuevo y subimos a mi recámara porque sale. Pero no puedo llevar a mi recámara a cualquier persona. Lo mismo en mi casa interior. ¿Y cómo sanas, Gaby? ¿Cómo sanas cuando alguien con quien fuiste completamente vulnerable y le abriste el closet no nada más de tu recámara, sino la puerta del baño de tu recámara y tocan esa vulnerabilidad y la lastiman? Tú misma, hasta tu rostro se nota, ¿no? Nos duele, nos hiere. Es un poco como cuando alguien asalta, entran unos asaltantes a una casa, ¿no? E incluso puede haber la expresión, oye, ¿y estaban ustedes? No. Ay, qué bueno. Qué bueno que lo único que se llevaron fue material. Y la persona, la dueña de la casa, dice, no, lo peor que se llevaron fue nuestra paz. Es decir, eso que se lleva a alguien que traiciona, que nos lastima, cuando nosotros nos hemos abierto, nos hemos mostrado, hiere porque es un intangible. Nos roba esa paz, nos roba esa serenidad. Nos sentimos violentados, nos sentimos no respetados. Entonces, ¿cómo lo sanamos? Tal cual, como dice la palabra, mediante un proceso de sanación, ¿no? Identificando qué fue lo que pasó, por qué me siento así. De entrada, ¿qué es lo que siento? ¿Por qué me siento así? Y a partir de ahí, identificar si yo contribuí en algo. Por ejemplo, no respeté mis propios límites. Me abrí de capa con alguien desconocido. Me abrí de capa en un espacio en el que, pues no era un espacio seguro. ¿Cómo sabes que una persona va a respetarte si no le conoces? Por eso en las relaciones vamos poco a poquito, ¿no? Incluso vemos cuando una pareja entra en contacto, se conocen por primera vez, cómo empiezan de a poquito, revelarse, a conocerse, a intimar, cuando hablamos de una relación de verdad. Lo mismo entre amigos. O sea, vamos entablando esa relación y esto implica nos vamos conociendo y a partir de eso vamos abriendo nuestra casa interior al otro. Entonces, identificamos dónde estuvo la transgresión y a partir de ahí empezar a sanar, reconociendo si hubo un descuido de mi parte, por otra parte reconociendo que el otro es falible. El otro es falible. El otro desde que pudo no haberse dado cuenta, ¿no? Y hasta cuando le decimos, se asusta, ¿no? Y dice, ¿cómo? ¿Cómo? No me di cuenta. Si yo le digo a Ale, Ale, estoy sentidísima contigo, no te hagas. Hay una comida el lunes y no me invitaste, invitaste a todas menos a mí. Y tú te sorprendes y dices, Gaby, ¿cómo? Pero si estás invitadísima. No me di cuenta. ¿Mm? Entonces, el otro es falible, puede no haberse dado cuenta. El otro es de carne y hueso, puede también estar enojado conmigo. Entonces, hay que entrar ahí a identificar qué es lo sucedido, por qué me siento como me siento. Y a partir de ahí viene la posibilidad de sanar esta herida. A veces es yo conmigo y a veces hay la posibilidad de con el otro. ¿Me explico? Sí, perfecto. Y entiendo también que ahorita que te lo comparto, entiendo que las mujeres podemos expresarlo
con mucho más facilidad por un tema cultural, por un tema de creencias. Pero también estoy cierta que lo viven los varones, que lo viven y que lo viven de una forma diferente a nosotros. Y aquí, ¿cómo puede ejercitar un hombre el poder sacar a flote esta vulnerabilidad? Y no nada más la vulnerabilidad, sino esta emoción, ¿no? De sentirse ofendido, de sentirse triste, de sentirse traicionado, sin tener que mantenerse como una careta, que es lo general. No hablo de que sea el 100% como siempre, ¿no? No se puede generalizar, pero sí un altísimo porcentaje. ¿Cómo podrían empezar a trabajar esto, Gaby? Ujú. Ok, a mí esta última clarificación que hiciste me parece importantísima, porque creo que sí hay una tendencia a generalizar. Y justamente si hablamos de es una condición humana, no es algo ontológico, todos somos vulnerables. Creo que esta distinción que estás haciendo apunta, por una parte, a la experiencia de la vulnerabilidad, ¿no? ¿Cómo experimento yo? Que podría haber una condición ahí, desde como lo planteas, por cuestiones culturales, por muchas cosas, una distinción entre la vivencia desde lo femenino o desde lo masculino, ¿no? Eh, También tiene mucho que ver la educación, tiene mucho que ver nuestros aprendizajes, tiene mucho que ver el temperamento. Pero me gustaría como eso, como cuando dicen bajémosle dos rayitas, a no hacer tanta diferencia, ¿no? Porque es sorprendente cómo la dificultad para tocar nuestra vulnerabilidad, para trabajar con nuestra vulnerabilidad y para expresarla es entre hombres y mujeres. Y lo que necesitamos es eso, un espacio seguro para ser el que somos. De ahí que, si te fijas, tenemos una enorme corresponsabilidad en brindar al otro la posibilidad de ser el que es. Somos tremendamente juiciosos y eso hiere. La mirada crítica hiere. Cuando es una crítica al otro, ¿no? No en un sentido constructivo. Entonces tenemos una enorme responsabilidad, no solo en nuestro mundo de relaciones a nivel corto, sino a nivel social, de generar espacios seguros en donde permitamos al otro ser el que es. Más aún en nuestras familias, en nuestras parejas, con nuestros amigos, en los espacios laborales. Cuando platicamos de todo esto, que tomamos la decisión de hablar el día de hoy de vulnerabilidad, me acuerdo perfecto, Gaby, que tú dijiste una palabra que daba todo este jarabe al alma, pero que también entiendo que no es fácil, que se llamaba confianza. Que cuando estás en un proceso de vulnerabilidad, lo que hay que aprender es que no debemos de parar, pero hay que tener confianza. ¿Cómo podrías transmitirle a toda la familia? ¿Y ahora cómo se le hace para tener confianza? Ujú, ujú. Yo creo que es un como proceso doble. Por una parte, ¿qué pasa? Te conmueve el tema. Hijo, está cañón. Sí, sí. Creo que justamente lo que nos estás mostrando ahorita, desde esta vulnerabilidad, es, no es fácil confiar, no es fácil encontrarme yo por dentro lo suficientemente seguro, lo suficientemente conmigo para saber que puedo acompañarme en los momentos difíciles, que voy a ser mi mejor compañía, que voy a ser, que estoy en mi casa. Entonces, ¿cómo trabajarlo en nuestras diferentes relaciones? Uno, hay que hacer un trabajo personal. Lo opuesto a la confianza es la angustia.
Entonces, hay que trabajar con nuestras angustias de tal manera que podemos desarrollar dentro de nosotros un espacio seguro para estar. Porque la confianza no es contarme una historia de que todo va a estar bien. No. La confianza es poder apuntalarme en que ante lo que suceda, voy a estar conmigo. No voy a abandonarme. Voy a acompañarme para hacerle frente a eso que está sucediendo. Y entonces ahí entra el trabajo de autoconfianza. Cuento conmigo. Desafortunadamente muchas veces somos los primeros en no contar con nosotros mismos, ¿no? Con nuestros propios juicios, por ejemplo. Ay, qué fea, qué feo te quedó el pelo hoy. No, qué bárbara, otra vez te equivocaste. ¿Cómo es posible? ¿No? Vienen unos juicios descalificadores que nos infringimos a nosotros mismos, al grado de llegar, por ejemplo, a desatar un sentimiento de vergüenza, a detonar un sentimiento de vergüenza, un sentimiento de inadecuación. No, no soy adecuada, no soy suficiente. Entonces ese trabajo es yo conmigo. Y el otro, en nuestras relaciones, creo que más que pedirle confianza a los otros, es hagamos nuestra parte por hacer que este espacio sea confiable. ¿Qué hago yo para ofrecerle al otro ese espacio confiable? ¿Qué hago yo que le denote al otro? Puedes recargarte en mí, puedes confiar en mí. Entonces, imagínate, si realmente las dos partes hiciéramos ese trabajo, tú haces tu trabajo en ti y haces un trabajo a favor de mí, yo hago un trabajo en mí y hago este trabajo a favor de ti, otro espacio generamos, ¿no? Otra atmósfera generamos en nuestras diferentes relaciones. Y, y a raíz de una entrevista como esta, me vuelve a quedar claro por qué estoy haciendo este proyecto, por qué se llama y ahora cómo se le hace. Y que en verdad entiendo que sí nos toca vivir una etapa, ¿no? A las personas de nuestra generación, pues con un parteaguas muy particular. Y, hijo, Gabriela, contigo podría pasarme las horas enteras y con una reflexión y con una emoción muy particular, pero como tendremos muchas más, pero aquí los tiempos se acaban, Uh-huh. me gustaría que cerráramos y nos compartieras por qué cada vez que tenemos más edad, que somos más vulnerables, como tú lo acabas de decir hace un ratito, ¿tú qué le dirías a todas estas personas que cada vez se van sintiendo más vulnerables para darles este bálsamo y que hay que integrar pues esta vulnerabilidad? Uh-huh. Yo creo que dices algo súper interesante que incluso convendría darle seguimiento si se puede. Sí, sí. Porque fíjate, en realidad, em, nuestra vulnerabilidad la vivimos en cuestiones o en situaciones literal circunstanciales, en circunstancias. Es más, voy a reformular. Nuestra vulnerabilidad es circunstancial, es decir, se detona ante determinadas circunstancias y también está asociada a las diferentes etapas evolutivas. Entonces, cada etapa per se marca a la persona en, en el sentimiento de vulnerabilidad porque circunstancias propias de la edad. ¿Okay? Es decir, desde que la persona está en el mundo intrauterino, el nacimiento, la primera infancia, segunda, tercera, adolescencia, primera, segunda, tercera, juventud, adultez, y tú nos acercas a nuestras etapas generacionales, ¿no? Nosotras, los que están arribita, los que están abajo, ¿no? A final de cuentas, es una etapa en la que sí claramente empieza a haber muchos cambios a nivel físico, como decíamos hace un rato, pero también entramos, no en vano se le llama, a partir de los 40 a 50, depende de cada persona, la edad mediana o la mediana edad. Porque entramos en promedio en la mitad de nuestras vidas. Entonces, ese solo hecho de mirar hacia adelante y mirar hacia atrás y decir, a ver,
la mitad del trayecto ya lo recorrí. Me queda otra mitad y no sé hasta cuándo, ¿no? Suponiendo que vivamos y muramos de muerte natural, no sabemos cuándo llegue. Pero esta conciencia de finitud es lo que impacta muchísimo en nuestro sentimiento de vulnerabilidad. Entonces, lo primero que yo diría, y como dices por cuestión de tiempo, diría, necesitamos contactar con nuestra finitud. Necesitamos hacernos conscientes de nuestras pérdidas. Finitud no solamente es la muerte como la gran muerte, sino nuestras pérdidas cotidianas y estas pérdidas que se van dando con la edad. La dificultad, por ejemplo, para entrar en el mundo laboral con la ligereza o la fluidez con la que podíamos entrar en edades anteriores, en etapas anteriores. Todos estos condicionantes que van sucediendo a nivel físico, hacerle frente a nuestro proceso de envejecimiento, pérdidas de amigos, a veces de hijos, de relaciones, de trabajo. Entonces, yo diría, esta conciencia de vulnerabilidad nos tiene que llevar a tocar nuestra finitud a través de las múltiples pérdidas que van apareciendo y particularmente en estas etapas, a estas pérdidas como propias de este momento de vida. Pues esto se queda en puntos suspensivos, Gaby. Esto se queda en puntos suspensivos y, como siempre, una vez más, muchas gracias, gracias, gracias. Te quiero muchísimo y me encanta que estés aquí con este proyecto que te digo. Y bueno, familia, pues el día de hoy damos respuesta una vez más al ¿y ahora cómo se le hace? Con este proyecto tan maravilloso y dándole las gracias a Gaby, que la volveré a ver muy pronto. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Yo otra tía Le, y gracias por vulnerarte no solo conmigo, sino con toda la comunidad. Gracias. Gracias a ti. Un beso grande. Familia, y se los he dicho en varias ocasiones, y cada día más les tengo que decir gracias porque esto crece y crece y crece. Y no les dejaré de pedir que se suscriban a cada una de las plataformas. En YouTube le ponen suscribirme, en Instagram ponen seguir, en Facebook se meten en la fanpage, ponen mi nombre, buscan fanpage y ahí entran de inmediato porque en mi página personal, gracias a Dios, ya tengo tantos seguidores que ya no tengo capacidad y entonces ahora hay que migrarnos a la fanpage. De hecho, en mi personal estoy haciendo la petición todo el tiempo de que podamos migrar a la fanpage y no porque vaya a poner información distinta. Como lo dije en la entrevista de hoy, siempre abro mi alma a la vida y a la gente que está alrededor de mí, porque siempre hay que tener confianza y a toda la gente hay que verla con un 100. Si bajan del 100 será por una decisión de ambos. Les mando un abrazo y espero que me sigan pronto. Que Dios los bendiga. Bye bye, familia. Gracias.